lo que se vive en el teatro, tanto frente, tú como público, tras bambalinas, es un trabajo muy arduo, ¿no? Y que es de reconocerse, tanto de las actrices, actores, los dramaturgos, los técnicos tras bambalinas, como dije, y por supuesto, los productores. Y para eso tenemos el día de hoy un entrevistado muy especial, que es Guillermo Vigers. Él es un productor de teatro. Nuestro invitado ha sido el productor, traductor, adaptador y es una figura clave teatral nacional e internacional, la verdad. Entonces le damos la bienvenida a Guillermo Vigers. Gracias, Jackie, muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Hola, Muchas ¿cómo estás? gracias, bienvenido. Muchas gracias Bienvenido, y mucho muchas gusto. gracias, qué gusto. Gracias, aquí afinando detalles porque hoy es viernes de Spamalot que estrenamos hace 6 semanas exactamente. Entonces, pues bueno, desde temprano revisando pendientes de vestuario, peluquería, maquillaje, etcétera, repasando la agenda del fin de semana con los actores. Y pues esto no se acaba hasta las 12 de la noche, así es que ahí vamos. Claro que sí. Yo sé que tú tienes más de 30 años de experiencia. No, me Perdón, más de 30 producciones. encantaría, aficionado de toda la vida, pero tengo Más de apenas 30 45 de edad, así es que 30 de experiencia no me da pero todavía. yo sé que desde los 9 años tú supiste que el teatro era para ti, Ah, entonces. sí, sin duda, de pasión por el teatro desde siempre, pero pues de haber debutado en el teatro apenas 20, 20 y 30 producciones, más de 30 producciones. más de 30 puestas en escena, es así Entonces, es. cuéntame un poco acerca de qué es lo que todavía te apasiona. Sé que muchísimas cosas acerca del teatro, pero vamos más que nada a englobar todo lo de esta efeméride, ¿no? La grandeza del teatro, porque pues ya acusé a todos de que no La es. grandeza del teatro, bueno, ¿qué es lo que me apasiona? Siempre lo platico yo con los actores. Me encanta sacarlos de su zona de confort. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo Spamalot, me encanta que haya 8 figuras que se las saben de todas en el terreno de la comedia, como Adrián Uribe, Adal Ramones, Omar Chaparro, Faisy, Ricardo Faslicht, Ricardo Margalef, los Mascabrothers, y verlos comprometidos desde hace 15 meses que estábamos cocinando este proyecto, Alejandro Gou y un servidor, tomando clases de canto y clases de tap por su cuenta, y cuando uno los ve en escena, parece que fueran cantantes y bailarines de toda la vida. Cuando produje con Juan Torres una obra que en Broadway protagonizó el ganador del Oscar, Alfred Molina, que se llamaba Rojo, Víctor Trujillo, mucha gente lo ubicaba como el payaso que daba noticias, como este hombre que con sarcasmo se las ingeniaba para revelar al país tragos amargos de la realidad nacional, y nadie podía creer que en el escenario fuera capaz de recrear a Mark Rothko, un pintor alcohólico y con trastorno bipolar, en una obra seriosísima, un gran tragedión. Entonces, eso es lo que me apasiona, proponerles a figuras con enorme talento aquellos retos que ni ellos mismos creen que son capaces de afrontar noche a noche en público, construyendo la ficción desde cero, sin mayor recurso que el diseño de iluminación, desde luego el diseño de vestuario, el diseño de escenografía, pero sin mayor artificio. Eso es lo que me apasiona de mi trabajo, convencer a la gente de que se está creando una realidad paralela frente a sus ojos. Claro, qué entretenido tener un reto como este y entre los retos que has afrontado en tu carrera es haber pasado al teatro en Broadway. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia que tuviste. Fue fascinante porque en 2008, Juan Torres y un servidor que produjimos juntos nuestras primeras 20 obras, trajimos al autor de una comedia que se estrenó en 8 países simultáneamente, My First Time, que dirigió doña Susana Alexander. Y de pronto, cuando vino Ken Davenport, que es ahora uno de los productores más importantes de Broadway, lo fuimos a dejar al aeropuerto y nos dice a Torres y a mí, que en ese momento teníamos 27, 28 años: oigan, muchachos, ¿a ustedes les gustaría algún día producir en Broadway? Pero pues creíamos que era una mera cortesía, ¿no? El turista extranjero que sentía que debía tener una atención con nosotros. Claro, por supuesto. Y año y medio después nos llega un mail: oigan, ¿qué creen? Compré los derechos del musical Godspell para ser repuesto en Broadway por primera vez en 36 años. ¿Por qué no le entran? Y no lo pensamos 2 veces.
Entonces, la verdad es que fue como un sueño hecho realidad. Éramos 10 los productores y nosotros muy conscientes de nuestro rol de aprendices porque era un año en que nos volvíamos locos. Estábamos reponiendo precisamente con Susana Alexander y Norma Lazarena una comedia con la que tuvimos mucho éxito, con la que fuimos por lo menos en 3 ocasiones a Cancún, Cómo envejecer con gracia. Estábamos ensayando Rojo con Víctor Trujillo y íbamos y veníamos cada 3 semanas a Nueva York para montar Godspell, y en un extremo de la mesa, Edgar Lansbury, hermano de la actriz Angela Lansbury, que tenía en ese momento 83 años, que había producido Godspell a mediados de los años 70, perdón, revelándonos qué era lo más valioso de él durante esa temporada exitosísima, como de 2 o 3 años en cartelera. En el otro extremo de la mesa, Ken Davenport, que habrá tenido 40 años de edad, y nosotros en medio, tratando de aprender, de absorber, de comprender cómo se movía esa industria donde todo era 10 veces más grande y 10 veces más caro que en nuestro país. Y a mucho orgullo pudimos convertirnos en los primeros mexicanos en levantar el telón en la gran meca del teatro. Y esa obra la trajimos a México. Nosotros levantamos el telón de Broadway en octubre de 2011 y en marzo de 2014 fue la obra con la que se inauguró el Teatro Milán de Mariana Garza y Pablo Perroni, con José Ron a la cabeza del elenco. Hicimos Godspell, una puesta en escena que decidimos deliberadamente que no fuera una réplica de la de Broadway, sino que la maestra Lorena Massa creara una versión inédita para este país. Fue una de las grandes satisfacciones, haber podido inaugurar con ese trabajo tan representativo en nuestro currículum un nuevo espacio escénico en la Ciudad de México. Excelente, Guillermo. Muchas gracias. Te saluda Sergio Guzmán, con mucho gusto. Bienvenido aquí a Luces Mañaneras. Gracias, Sergio. Oye, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la situación actual del teatro en México y qué tan complicado es hacer teatro en México? Complicado lo es cada vez más, porque no es que falten espacios escénicos, no faltan textos, no faltan actores, no faltan directores. Lo que falta es público que se interese por ver teatro. Se cree que el teatro es caro. No lo es, porque tú te das una vuelta por Polanco, por la Colonia Condesa, en el caso de esta ciudad, en viernes o sábado a las 10:30, 11 de la noche, los restaurantes, los bares y los antros están a reventar de gente que no regatea un peso en la cuenta, de gente que no pide un centavo de descuento al momento de pedir la cuenta. Se cree que es caro, pero viene Madonna, viene Shakira, viene Taylor Swift y la gente paga miles y miles y miles de pesos y no cuestiona el precio del boleto. Y también hay magníficas oportunidades para ver teatro a 30 o a 50 pesos los jueves en la Unidad del Bosque, con actores de primerísimo nivel como la señora Julieta Egurrola, la señora Blanca Guerra, el maestro Juan Carlos Colombo, con autores de talla internacional, con directores mexicanos premiados a nivel internacional. Se cree que es elitista, pero no lo es. Es la misma experiencia que brinda el cine, la música, la literatura escrita. Lo que pasa es que no se termina de valorar. Yo les pregunto a ustedes, ya sé que han ido poco al teatro, pero en esas pocas veces que han ido al teatro, ¿cuántas veces se han encontrado ahí al gobernador o al presidente municipal? Yo aquí he visto en contadas ocasiones a un secretario de Estado o a un político, y generalmente porque está en campaña, pero han pasado más de 40 años de que los gobiernos federales dejaron de considerar al teatro como una actividad primordial en los planes de estudio. Le tiene miedo la gente al teatro, piensan que es aburrido, que es una herramienta vieja, y el teatro es una herramienta primordial de educación y de salud. Es una herramienta fundamental de salud mental y no se le da ese lugar. El teatro tiene propiedades curativas y la gente no lo voltea a ver con esos fines. Aparte es cultura. Naturalmente, y a la palabra cultura se le tiene miedo. No se entiende que cultura es cómo te veo a ti y cómo me ves tú a mí. Eso es cultura, esa es la definición de cultura, sin ir más lejos. Pues qué interesante, estimado productor. Guillermo, soy Sósimo Camacho ¿Qué tal, y Sósimo? realmente, pues es el teatro, todo una industria, toda una cultura, donde no solamente participan actores, participan tramoyistas, técnicos de sonido,
personas que incluso hacen el aseo, que están a cargo del vestuario, es decir, una industria que en su momento fue muy pujante en México y en el mundo, y que México también tiene una tradición importante hasta de teatro popular, teatro callejero. Ahorita que se refería a esta parte sobre pues las posibilidades todavía no aprovechadas del propio teatro, ¿qué considera usted que es necesario hacer pues para revalorar el propio teatro y disfrutarlo? Porque así como comenta sobre los propios conciertos a veces masivos o películas que se proyectan en las salas cinematográficas y que acude mucha gente, ¿qué hace falta para que la población vaya al teatro de manera masiva? Ya decía que a veces no es un asunto incluso de dinero. Al Centro Cultural del Bosque podemos sumar la UNAM, podemos, en el caso de la Ciudad de México, podemos sumar el Centro Cultural Helénico, es decir, hay espacio. ¿Qué falta para que la gente se reapropie del propio del teatro? Yo siempre he pensado, y lo llegué a decir, y algunos pensaban que estaba jugando y no lo decía tanto. Digo, quizá me iba yo a los extremos, pero que si yo hubiera sido secretario de Educación, o si algún día lo soy, que no me interesa la grilla, pero para que la gente le dejara de tener miedo al teatro y el teatro fuera recuperado, pues como les tocó a muchos de mis tíos y tías que los mandaban de la escuela a ver obras de teatro producidas por Manolo Fábregas. Es decir, nuestros papás, nuestros tíos se educaron yendo a ver buen teatro porque los mandaban como una actividad obligatoria por parte de la escuela. Eh, y después, esa obra era retomada en el aula, se comentaba, había mucha tela de dónde cortar, había algo de aprovechamiento que rebotaba, que retribuía sobre el rendimiento de los alumnos, sobre el aprovechamiento de cada una de las materias. Entonces, lo que decía yo, que digo que es donde quizá exageraba, para que las autoridades educativas dejaran de tenerle miedo, para que los alumnos dejaran de tenerle miedo, yo hubiera empezado por mandar a los alumnos de secundaria y quizá de sexto de primaria por ver al Caballo Rojas en Todos a la Piscina, Luis de Alba en La Corneta de Mi General. Porque claro, en esta edad lo que está uno interesado pues, es en la carcajada, el doble sentido, el albur, en ver mujeres guapas. Y después, poco a poco ir sofisticando la calidad de las historias. Cuando van cambiando los intereses, uno mismo va pidiendo ver otro tipo de contenidos. Yo veo, por ejemplo, cómo se convirtió en tema de conversación. Lo mismo, ahorita que tengo el privilegio de tener estos 8 comediantes de primerísimo nivel haciendo Spamalot, como de pronto todos platicamos hace 15 días de una película que se llamaba ¿Qué huevo, Sofía? Pero de pronto también la conversación da el giro a la nueva película de Almodóvar, con Tilda Swinton y Julianne Moore. Y de pronto, como todos estábamos hablando de esta serie Adolescencia. Oye, ¿ya viste los planos secuencia? Oye, pero ¿te acuerdas de Birdman de González Iñárritu? Bueno, llega un momento en que te hartas del doble sentido y del albur y entonces vas proponiendo que cambie la conversación. Es lo que pienso que pasaría con el teatro en este país si se inculcara desde la escuela, si se volviera, como en el caso de Reino Unido, una parte del consumo, de la canasta básica, de lo que le hace falta a tu cabeza para ser debidamente amueblada. Así como todos necesitamos una buena dosis de fiesta, una buena dosis de tacos, una buena dosis de sol y de playa y de cotorreo y de reuniones familiares y de reuniones navideñas, siempre hace falta en la vida una buena dosis de teatro para ver que no estás solo con tus ideas y que tus ideas más descabelladas pueden ser las de otros y que tus pasajes más oscuros pueden ser también los de otros y que tus dolores personalísimos pueden haber sido recorridos, habitados y resueltos por otros. Pero necesita saberlo la gente desde temprana edad. No estoy diciendo que sea tarde. A lo mejor alguien descubre el teatro a los 60 o a los 70 años y no está mal. Bendito sea Dios que alguien descubra que ahí hay Riopan para aliviar las agruras, ¿no? Que ahí hay un jarabe para la tos, para no tener que pasar pues, el resto de sus días tosiendo, ¿no? En su próximo covidazo. Ahí hay broncolín, bendito sea Dios. Ahí está el teatro para aliviar los dolores del alma. Eso es lo que digo. Cuando la gente se dé cuenta de que gracias al teatro el espíritu se vuelve más fuerte y hasta más noble, la gente no va a dejar de consumirlo. La cosa es perderle el miedo y la cosa es
volverlo un hábito. Siempre he dicho, para los regalos navideños, ni se preocupen por el color o por la talla. Regalen boletos de teatro, esos le quedan a cualquiera. Productor Guillermo, soy Roberto Becerra, un gusto saludarle y ¿Qué tenerle onda, aquí. Roberto? Qué gusto. Oiga, Igualmente. yo vivo en Guanajuato y pero no vivo en Guanajuato capital, sino en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Te vas a Guanajuato capital y claro que hay teatro, pero por supuesto digo, digo, la gente lo sabe, ¿no? Como la cultura que se vive ahí en Guanajuato, ¿no? El Cervantino y bueno, todo lo que ya la gente sabe, ¿no? Pero aquí el cuestionamiento que yo quiero hacer es, te sales ya de esos lugares donde son muy culturales o donde son la capital y ya no hay teatro en otros lados, o sea, realmente te tienes que desplazarte para encontrar un teatro y a veces, y no quiero que esto sea una excusa como banal, ¿no? Pues a veces en lo económico no, sí te da para el boleto, pero a lo mejor no para el transporte, no para quedarte a dormir porque la obra es en la noche. Entonces, ese tema, ¿no? Ahora, y la pregunta directa es, ¿cómo sacar el teatro de esas capitales o, por ejemplo, de la Ciudad de México, que ahí sí hay una oferta muy, muy amplia, pero cómo llevarlo a otras ciudades? ¿Cómo llevar el teatro a esas ciudades? ¿Móviles? ¿Qué se puede hacer? Porque sí, se le quiere enseñar a las juventudes tempranas, está bien, pero si las juventudes tempranas no tienen el acceso a un teatro, por más que le inyectes eso, pues se le va a ir apagando esa velita, ¿no? Claro. ¿Qué usted ha visto que se puede hacer? Qué gran pregunta haces y te platico. Súper válido tu punto de vista. Es un derecho de los ciudadanos y para ejercer ese derecho existen fondos públicos y los ciudadanos no lo saben. Mi maestrazo Luis de Tavira, con quien tuve el privilegio de trabajar entre 2023 y 2024 con una obra que fue muy exitosa, que se llamó El Padre, que protagonizó al lado de Fernanda Castillo, me platicaba que durante los años que estuvo al frente de la Compañía Nacional de Teatro, por ahí de 2008, 2010, 2011, salía con autobuses en que llevaba a los actores, a los técnicos y desde luego la escenografía y llegaba a comunidades rurales. Comunidades rurales, imagínense. Llegaba a las 9 de la mañana y se acercaba a las rancherías a decirles, aquí está un boleto para que llegues hoy a las 8 de la noche. ¿Pero cuánto tengo que pagar? No tienes que pagar nada. Esto es como un partido de fútbol, únicamente tienes que presentarte a tal hora. Nosotros traemos el equipo de iluminación, traemos a los actores, vamos a montar una tarima, porque esto es como cuando te vienen a vacunar, es tu derecho. El presupuesto ya está ejercido. Y tenemos que dar la función si hay 4, 40 o 400 personas. Él lo hacía muy bien. Y qué terrible lo que voy a decir. Los institutos de cultura, las secretarías de cultura, les llegan esos fondos y no todos lo ejercen con esa honestidad. Como me decía don Marco Antonio Muñiz, imagínense, estoy hablando del lujo de México, que ahora tiene como 90 años. Da mucho coraje con lo que cobran, y así me lo dijo, palabras textuales, lo que cobran las pinches bandas por ir a devengar esos presupuestos en las fiestas de octubre y en las fiestas municipales y en las fiestas de septiembre, cuando el presupuesto debería de ser ejercido en todos los aspectos de las manifestaciones culturales. No todo el mundo quiere escuchar a la banda. No todo el mundo quiere escuchar tampoco el tributo a Pink Floyd. Habrá quien quiera ir a ver un entremés cervantino. Existen los presupuestos y por eso es que insisto, las secretarías de cultura, las secretarías de educación municipales, estatales, deberían de ejercer ese presupuesto. Miren, tengo yo el privilegio de ser el productor que más obras ha producido para la señora Susana Alexander, que ya anunció públicamente su retiro y sigue entera, va a cumplir 82 años. Susana Alexander, a lo largo de su carrera, sacó adelante a sus 2 hijos, trabajando hasta en plataformas petroleras. Germán Robles, otro actor que pasó a mejor vida hace 9 años, también llegó a trabajar con sus espectáculos unipersonales hasta en plataformas petroleras, es decir, quienes hacemos teatro, estamos en la mejor voluntad. Pero de pronto llegan insultos. Digo, les voy a abrir las cifras. Una obra muy exitosa que hice con Héctor Bonilla en el año 2009, Yo soy mi propia esposa,
No les platico el nombre de un actor famosísimo, famosísimo, que yo digo, Dios mío, de pronto me habla y me dice de unas comunidades en Baja California que tenían X presupuesto para ir a presentar la obra. Yo se la acabé vendiendo en una bicoca porque le dije a Bonilla, oye, tenemos que irle a echar la mano a este compañero tuyo que hace todo el cine y toda la televisión, pero está en defensa. No, hombre, este actor famosísimo acabó vendiendo como en 10 veces más de lo que Bonilla y yo cobramos. Nos dieron la transada de la vida. Y lo mismo pasó cuando en aquel entonces las autoridades de Conaculta nos ofrecían, escuchen bien la cifra que nos ofrecieron en 2010, por ir a 15 municipios del interior de la República, incluyendo los honorarios del autor, de Héctor Bonilla, de su servidor, de 5 técnicos, año 2010, 9,000 pesos por día. Díganme qué pagábamos con 9,000 pesos. Díganme qué pagábamos. Y todavía nos dijeron, pero nosotros les ponemos el hotel y las comidas. ¿Qué carajo pagábamos con 9,000 pesos? Ahí es donde dice uno, no se vale, porque les aseguro que ese funcionario iba a declarar que le habíamos cobrado 90,000 pesos por la visita a cada uno de los municipios. Seguro. Entonces, es lo que da mucho coraje, que nosotros teníamos la historia, el personal técnico, a un primerísimo actor dispuesto a cobrar mucho menos, pero tampoco se deja uno explotar. Eso es lo que falta, transparencia y la disposición a ejercer un presupuesto de manera honrada. Pues sí. Oye, Guillermo, yo te quiero preguntar en este sentido, la gente, las personas jóvenes que hoy en día se interesan en el teatro y que quieren aprender de teatro, ¿qué les recomiendas? ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde tienen que acudir? Miren, lo primero es acudir a una librería, a una biblioteca, porque hay 2 clases de malos principios o de mala iniciación para los actores. Son pésimos los actores que no saben escuchar para recibir indicaciones, que no se dejan orientar, y son pésimos los actores que no leen. ¿Quieres ser un buen actor? Lee. Empieza por leer. Empieza por ver cine. No importa si son películas del Santo o de Viruta y Capulina. No importa. Necesitas tener la cabeza llena de referencias. Así como les ponía el ejemplo de las obras del Caballo Rojas, que fue enorme y que nada gozaba yo tanto como ir al teatro a ver al Caballo Rojas. Enorme actor. El máster de la improvisación en este país. Bueno, ve cine, lee literatura, lee lo que quieras, lee García Márquez, lee Octavio Paz, lee Guadalupe Loaesa, lee, 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 lee. Y después irás sofisticando el paladar. Si estás en la Ciudad de México, ve a cualquier escuela, pero fíjate quién está a la cabeza. Digo, ojo, cito a Lalo España, entre comillas. Si quieres aprender a hacer cine y te inscribes en la escuela de Carlitos Espejel, ¿en dónde está la seriedad de esa escuela? ¿Dónde está Carlitos Espejel con su Ariel? ¿Cuál es el legado de Carlitos Espejel en cine? Y no me he hecho nada, Carlitos Espejel, ni lo conozco. Ahí empieza la seriedad con la que quieres entrarle a esta carrera y estar dispuesto a afrontar que esta es una carrera de seriedad, de resistencia. Te pone a prueba todos los días. Todos los días. Si no tienes ese par de cojones, perdón por ponerlo así, mejor ni le entres. En cualquiera de las bases que quieras jugar. Como dramaturgo, como actor, como director, como escenógrafo, como diseñador de vestuario, como diseñador de iluminación. Se las ve uno negrísimas. Y hay La una fama edad. en ocasiones llega y al final, eso, hacer alfombras rojas, no, hombre, eso no tiene ningún mérito. Te quería preguntar, ¿hay alguna edad recomendada para iniciar? A la edad que sea. A la edad que sea. Nunca es tarde y nunca es temprano. A la edad que sea. Excelente. Muchísimas gracias. La verdad, creo que ha sido muy fructífera esta entrevista. Compañeros, si tienen alguna otra pregunta.
Bueno, yo por mi parte quisiera preguntarte sobre el futuro del teatro, ¿no? Ya hablamos del pasado, de qué es lo que está sucediendo en la actualidad y qué viene para el futuro en el teatro, ¿no? O sea, la innovación, más que nada el cambio de las redes sociales y todo aquello de, yo sé que las nuevas generaciones quieren todo rápido, ahorita, entonces, aunado a lo que dice Roberto, ¿no? De, bueno, todavía tengo que transportarme y luego ir al teatro, o sea, y ver 2 horas, pero no entendemos la riqueza que está en el escenario, ¿no? O sea, ¿qué viene para el futuro? Pues ojalá que a nivel de las autoridades, que lo valoren, que lo retomen como herramienta didáctica, educativa, formadora de buenas conciencias. A nivel de los espectadores, ojalá que lo recomienden como una herramienta básica que promueve la salud mental, que la sustenta. A nivel de la tecnología, bueno, siempre estará ahí para ofrecer mejores recursos en materia de iluminación, de mecánica teatral, de audio, y en materia de que el teatro siga vivo. Mi amigo del alma, extrañado todos los días, Héctor Bonilla, decía que el teatro es como el narcotráfico. Mientras sea negocio, seguirá existiendo. Ok. Muchísimas gracias de mi parte y compañeros. No sé si quieras, Guillermo, decirle a la audiencia en dónde se está presentando Spamalot, horarios, en fin, invitar a toda la gente que acuda a ver a la hora. Spamalot se presenta hasta el 8 de junio en el Teatro 1 de la Ciudad de México y por ahora solamente tiene confirmadas 2 ciudades de visita en el interior de la República. El 4 de julio en Guadalajara, Auditorio Telmex, y el 12 de julio vamos a Monterrey al Espacio GNP. Si alguien de ustedes en Guadalajara, en Monterrey o en la Ciudad de México está escuchando esto, no lo dejen ir porque esa es una característica inherente al teatro y sus temporadas. Todo esto es efímero. En 4 meses que estemos hablando de Spamalot, Spamalot no será más que un recuerdo. Grato, pero un recuerdo. ¿Qué hacer para que la puedas traer a Cancún? Pues que salga un empresario y que no vayan a salir ustedes con que 0 veces de ir al teatro este año, porque ahí donde los encuentre me quito el cinturón y les agarro a latigazo limpio. Me parece bien. Excepto a Jackie, que habrá para ella una lluvia de claveles y rosas por las Excelente. plantas tan bonitas. Tú muy bien, Guillermo. ¿Y dónde te puede encontrar la gente en redes sociales para que te sigan? En Instagram estoy como @Guillermo Wiechers, @Guillermo Vigers. Ahí estoy en Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y por toda esta gran información para todos. Ya saben Gracias, dónde encontrarlo y dónde verlo tras, o sea, toda su obra, ¿no? Sí, y que no sea la última vez que estés Si con vienen a nosotros. la Ciudad de México, avísenme, me encantará recibirlos en el teatro. Un beso, Jackie. Muchachos, les mando un fuerte abrazo. Abrazo, Gracias. Un gusto platicar con ustedes esta mañana. Igualmente. Éxito, muchas gracias.